Bueno, hace poco en la Academia de Medicina tenía que presentar el capítulo nuestro del libro interacadémico. Me subí el atril, empecé a agarrar el papel que había llevado y no alcanzaba a leer ni una sola letra. Así que ahora me traje una un poquito más amigable con mi capacidad visual. Bueno, yendo al tema, yo quería reflexionar un poquito sobre a quiénes debe reunir en su seno la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, para saber de qué estamos hablando. Sin duda es a aquellos que han contribuido de forma significativa a desarrollar la ciencia en la Argentina, y aquí entran varias consideraciones en juego. Pensando en nuestro nuevo académico correspondiente, el doctor Néstor Eduardo Katz, la primera consideración que viene a mi mente es que en la Argentina es un país muy grande, con una vasta geografía que reconoce realidades muy disímiles. Y uno de los aspectos más destacados de los logros del nuevo académico es haber insertado la investigación de frontera en fisicoquímica y química inorgánica en la ciudad de San Miguel de Tucumán. No es lo mismo desarrollar la química inorgánica en Buenos Aires, en La Plata o Córdoba, que desarrollarla prácticamente desde cero en Tucumán. Y ese es un gran logro muy impresionante que ha conseguido el Néstor. La segunda consideración que viene a mi mente es la calidad de las investigaciones realizadas. Néstor Katz ha dedicado su vida científica a la comprensión de los mecanismos de transferencia de electrones entre centros metálicos fuertemente acoplados. Esto puede parecer muy jerga química, pero es un tema de muy amplio interés. Es un tema clásico de la química inorgánica y de la fisicoquímica, que comienza con los primeros desarrollos teóricos de Rudolf Marcus allá por 1956, y el primer hallazgo experimental fundamental alrededor de 1970, que fue el complejo binuclear de Kreutz y Taube, que eran dos centros de rutenio, iones de rutenio unidos entre sí por una molécula de piracina. Estos dos hallazgos desembocaron en el otorgamiento de premios Nobel tanto a Taube como a Marcus. El tema se encuentra en una etapa de efervescencia aún ahora, y cuando Katz comenzó a explorarlo, era obviamente un tema de frontera y de mucha actualidad. En la actualidad sigue siendo trascendente, ya que explora cuestiones que están en los fundamentos de temas como la fotosíntesis y de temas como la fijación de nitrógeno por activación de nitrógeno coordinado a iones metálicos o la fijación de dióxido de carbono también por iones metálicos, tema en el cual trabajó concretamente Néstor. La tercera consideración es la construcción de instituciones. Katz fue el primer director y creador, se puede decir, del INQUINOA, el Instituto Nacional de Química del Noroeste Argentino, y a eso se acopla un cuarto factor, la formación de recursos humanos de primer nivel. No estoy hablando tanto de la cantidad, sino de la calidad de los discípulos generados. Varios de los discípulos de Néstor en la actualidad son investigadores destacados. Y finalmente quiero consignar que Katz tiene un fuerte reconocimiento internacional. Sus publicaciones en las mejores revistas de química inorgánica y de fisicoquímica son valoradas internacionalmente como importantes contribuciones a su disciplina. A diferencia de lo que se suele hacer, yo no los voy a aburrir leyendo o releyendo el currículum vitae de Néstor. Eso lo puede hacer cualquiera que lo desee, lo encuentra en cualquier lado. Solo quiero insistir que, graduado como licenciado en Tucumán, hizo su tesis doctoral en La Plata bajo la dirección de Pedro Aymonino, y a través de esta tesis comenzó a desarrollarse la química de los compuestos de coordinación en La Plata y de allí en la Argentina. Tenemos una famosa anécdota personal al respecto, y es que Néstor Katz era el tesista, el becario, el tesista. Su director era Pedro Aymonino, pero también rondábamos alrededor José Olave y yo. Así que se armó un cuarteto que era de 3 caciques y un solo indio. Gracias a la calidad del indio salió un buen trabajo.
Su postdoctorado lo hizo en el Brookhaven National Laboratory bajo la dirección de Norman Sutton y de Carol Creutz, la misma Carol Creutz que fue la que preparó este complejo binuclear que lleva su nombre. Y eso lo transformó en uno de los máximos conocedores de los mecanismos de transferencia de electrones. A su regreso, transformó un virtual desierto en un floreciente instituto en el noroeste argentino. Nuestra academia, creo yo, se prestigia al incorporar al doctor Néstor Eduardo Katz. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a Miguel su muy generosa calificación de mi trayectoria. Gran parte de lo que yo aprendí se lo debo a él, es uno de mis maestros en la química inorgánica, como los voy a citar al final. Y en segundo lugar, bueno, me siento muy honrado de pertenecer a una academia tan prestigiosa, viniendo desde un lugar tan alejado como Tucumán, lo que llamamos la periferia de la periferia. En la charla de hoy les quería mostrar un pantallazo de lo que hemos realizado en investigación científica en Iquinoa en los últimos 15 años. De los años anteriores creo que ya les habló bastante en su locución. El título que puse es Síntesis y propiedades físico-químicas de complejos de metales de transición. Ese fue el tema que yo inicié desde que volví de hacer mi tesis doctoral en La Plata, y es prácticamente el corazón de la tarea de un químico inorgánico: preparar nuevos compuestos e investigar sus propiedades, con miras a tener alguna aplicación. En este caso voy a hablar de las implicancias en la conversión energética, que fue a lo que nos dedicamos en los últimos años. Todas estas investigaciones se hicieron, como ya citó Miguel, en el Iquinoa, el Instituto de Química del Noroeste Argentino. Fue el primer instituto en ciencias químicas creado en el noroeste, ya tiene más de 15 años, y esperemos que seguir manteniéndolo pese a las dificultades que están atravesando actualmente los institutos de CONICET. La pertenencia la sigo teniendo, por eso me traje pin de CONICET, porque sigo siendo un investigador jubilado, contratado ad honorem, como corresponde a un país de tercer mundo. Premio Nobel de Química en 1996, el padre de la nanotecnología, como debe saber muy bien acá Galo. ¿Cuáles son los primeros 10 problemas más importantes de la humanidad en los próximos 50 años? Esto fue a comienzos del siglo XXI. Allí está puesto, en el 2004 había 6.500 millones de personas en el planeta. Para el 2050 se espera una población de 10.000 millones de personas. Y los 10 primeros problemas están puestos ahí en ese orden: energía, agua, alimentos, medio ambiente, pobreza, el terrorismo, guerra, enfermedad, educación, democracia y población. Pero con la energía en primer lugar. Para Smiley, si uno puede solucionar el problema de la energía, es decir, la acumulación y el transporte de energía en el planeta, se soluciona bien inmediatamente los otros 9 problemas. Por ejemplo, para tener agua se necesita energía para purificarla, para transportarla, para obtenerla, y así con el resto. Y dentro de la energía elegimos ver en qué podíamos utilizar los complejos que conocíamos en Tucumán en paneles fotovoltaicos. Son las celdas solares, ¿no es cierto?, que todos conocen, transforman la energía solar en energía eléctrica. Este es un tema que comenzó con celdas de primera generación, son las de silicio monocristalino, que son las más utilizadas, o que es una tecnología bastante cara, es la más extendida. Después
para aumentar la eficiencia y disminuir los costos, se empezaron a fabricar de segunda generación del ururo de cadmio, diselenuro de cobre, iodo de galio, arsenuro de galio, y las de tercera generación, las celdas solares son sensibilizadas por colorantes, y allí es donde los complejos de metales de transición desempeñan un papel importante. Paneles fotovoltaicos orgánicos y celdas solares de perovskitas. Ahí todos los años se aumenta el número, ¿no es cierto? Por ejemplo, con puntos cuánticos. Bueno, de las celdas solares sensibilizadas por colorantes, los complejos justamente permiten fabricar celdas que son muy flexibles y muy bastante accesibles para el Internet de las cosas. Y en el futuro se supone que estas celdas solares se van a llevar en las mochilas para cargar los celulares, por ejemplo. Bueno, el que inició el uso de complejos en celdas solares fue Michael Grenzel, con quien LESA tuvo también colaboración hace unos años. Es hoy el químico más citado del mundo. Este es el trabajo original del año 1991. El sensibilizador, ¿no es cierto?, que es un complejo metálico, por ejemplo, se excita con un fotón, pasa al estado excitado, y ese estado excitado tiene una energía mayor que la energía de la conducción, de la banda de conducción del dióxido de titanio, que es el semiconductor que utilizó Drexel para pegarlo a un electrodo. El electrón empieza a circular por fuera hacia el cátodo y allí se transfiere a un par redox, yodo-ioduro, ¿no?, donde vuelve de nuevo a reducir el sensibilizador que estaba oxidado. Y el ciclo vuelve a hacerse, con lo cual tenemos un sistema bastante eficiente. Esta es la estructura de la celda solar de dióxido de titanio, vista desde arriba, ¿no es cierto?, el haz de luz, y saca un electrón de la monocapa del colorante, va al dióxido de titanio, hace el circuito, y en el contraelectrodo, ¿no es cierto?, se produce la regeneración del colorante oxidado. ¿Con qué eficiencia? Y actualmente están llegando a eficiencias de alrededor del 15%. 15%. Es decir, pero todos los años hay aumento de eficiencia. Vamos a ver en el caso nuestro, ¿no es cierto?, cómo logramos hacer celdas híbridas para aumentar la eficiencia. Este es el famoso complejo de Grätzel. Acá Grätzel, perdón, tiene el trabajo que es el más citado. El trabajo que yo mostré antes es este trabajo, tiene más de 11.000 citaciones. Este es el complejo de rutenio unido a dos iones tiocianato y dos bipiridilas con grupos carboxilato, que son los que se anclan en la superficie del dióxido de titanio. El contraión es un tetrabutil amonio puesto allí. Este sí es un complejo comercial. Grätzel fue uno de nuestros invitados a un congreso de físico-química en el año 89, antes de haber descubierto la celda solar. Y por ejemplo, acá se utiliza esas celdas de Grätzel en el Centro de Convenciones SwissTech, el instituto donde trabaja Grätzel, todavía también como investigador jubilado, posiblemente no ad honorem. En el Instituto Politécnico de Lausanne, en Suiza. Todas las ventanas de ese centro de convenciones son celdas solares sensibilizadas por complejo de rutenio. Bueno, y acá algunos fotosensibilizantes se fueron usando, no lo puedo aumentar, son estructuras, y en base, bueno, a lo que conocíamos nosotros de la síntesis de nuevos complejos, tratamos de ver qué granito de arena podríamos aportar a las estructuras para poder aumentar, por ejemplo, la amplitud de uso de estos fotosensibilizantes. Entonces voy a citar una sola serie y después las otras las voy a nombrar, que hicimos hace unos 15 años, complejos heterolépticos del rutenio, es decir, complejos donde los ligandos que se unen al rutenio son todos diferentes. Un complejo es un compuesto
que tiene un centro metálico unido a moléculas o iones que se llaman ligandos. Y esta es la fórmula general: rutenio BP3-X, metil-BP-CNX, donde Kipi es la 2,2'-bipirina y metil-BP-CN es la 4-metil-2,2'-bipirina 4', falta un prima carbonitrilo, con X1, 2, 3. Tratamos de hacer sistemática inorgánica, entonces preparamos como parte de una tesis de Mecchia, este complejo RuL1, que tiene uno de las ipiridinas, un grupo metilo y un grupo nitrilo, RuL2. Tenemos 2 bipiridinas con grupos nitrilos y RuL3, 3 bipiridinas con grupo nitrilo. Sobre estos complejos empezamos a estudiar sus propiedades. Acá simplemente para que tengan una idea de cómo es una síntesis para un químico inorgánico, es RuBP2L-cloro2 con metilbipiciano en relación molar 1 a 1, 50 miligramos de uno, 20 miligramos de otro, se calienta el reflujo, 4 horas, en metanol bajo argón, se cromatografía con Cefadex C25, con caliente pH, se precipita con una sal de hexafluorofosfato. Se filtra y se seca, y el complejo tiene esta fórmula con un rendimiento del 62%. Simplemente es un proceso, ¿no es cierto?, que solo hacemos los inorgánicos. Bueno, acá estas son algunas de sus propiedades. Por ejemplo, los análisis químicos muestran que los valores de porciento de nitrógeno, carbono e hidrógeno esperados son bastante concordantes con los obtenidos. Acá hay un espectro de resonancia magnética nuclear. Esto nos permite conocer la estructura. Que esta señal que aparece acá corresponde al hidrógeno más cercano al grupo nitrilo. Está muy desapantallado porque el nitrilo es un grupo muy electroatractor de electrones. Mecchia pudo obtener cristales, se hizo estudios de difracción de rayos X. Acá se ven los átomos de carbono en color negro, los átomos de nitrógeno en color azul, el átomo rutenio en color verde. Y el grupo nitrilo se lo ve acá arriba. La distancia rutenio 1 a nitrógeno 5 es un poquito más larga que la distancia rutenio 1 a nitrógeno 6. Simplemente por el efecto atractor del nitrilo está puesto posición flash. Acá esas diferencias son del orden que se observan por difracción del rayos X, son del orden de las centésimas de Armstrong. Y acá hay una perspectiva de la Z unidad donde se ve, un apilamiento de las estructuras. Después, este es un típico espectro de infrarrojo, FTIR, espectroscopía infrarroja, transformada de Fourier y Raman. Sí, fuimos aplicando todas las técnicas físico-químicas disponibles para poder caracterizar, por ejemplo, las bandas de nitrilo que aparecen acá en distintos colores para el RuL1, el RuL2, RuL3 y RuLL, un dinuclear con rupentamino. Con ese pudimos obtener un compuesto nuevo de valencia mixta que citó, de los que citó Miguel. Y el Raman es el espectro que se ve abajo. Lo que se ve cuando uno une un rutenio pentamino es un desplazamiento de la banda carbono-nitrógeno triple enlace a mucho menor Wave number, número de onda, mucho menor la energía por la retrodonación pi, un efecto que se observa en las aminas de rutenio. En los espectros UV visible, acá se ve el RuL1 en línea azul, el RuL2 en línea verde, el RuL3 en línea roja y el RuBP3, que es el primer fotosensibilizante rutenio, que fue uno de los más estudiados, en la línea naranja. En acetovitrilo a temperatura ambiente. Lo que se ve es un desplazamiento hacia el rojo, lo cual es muy bueno para aumentar la eficiencia de los fotosensibilizadores, porque la energía del sol tiene su máximo, como vamos a ver, más cerca del infrarrojo cercano. También estudiamos propiedades electroquímicas. Esta es la psicovoltamperometría para el RuL1, está en azul, y esto es una diferencial de pulsos. En rojo, para el mismo complejo, se ve
a potenciales positivos la onda correspondiente a la cúpula rutenio 2, rutenio 3. Muy reversible. Y en la parte negativa, las 3 reducciones de los ligandos, siendo el ligando que se reduce más fácilmente el que tiene el grupo nitrilo. Esto tiene importancia, como vamos a ver después, en las celdas voltágicas. Y acá hay una tabla donde se muestran los potenciales oxidativos y los 3 potenciales reductivos, y se ve que a medida que aumenta el número de nitrilos en la estructura, se va estabilizando el estado de oxidación 2 del rutenio, y se reduce cada vez más fácilmente el ligando. La consecuencia en una celda solar la vamos a ver enseguida. También hicimos espectroelectroquímica. Esta es la unión de 2 mundos, la espectroscopía y la electroquímica. Es decir, se obtienen espectros de absorción de especies a medida que se van oxidando y a medida que se van reduciendo. Es decir, en A hay espectros de diferencia oxidativa. Ahí se ve que hay en la zona de 450 nanómetros desaparece la transferencia de carga de metal al ligando y aparece una nueva banda correspondiente a la oxidación del metal. Mientras que cuando uno aplica potenciales hacia 75 milivoltios menor que el primer potencial de reducción, se ve la aparición de una nueva banda que es un radical pipiridínico. Entonces ahí uno puede conocer usando lo mejor de esos 2 mundos, cómo es la naturaleza del enlace químico en estas moléculas. En este caso, cómo es el estado excitado. Es un estado de transferencia de carga de metal a ligando. Las propiedades fotofísicas, no los voy a aburrir demasiado, es por espectroscopía de láser flash fotólisis. Ahí se ven espectros de absorción diferenciales, de RuL1 arriba, RuL2 en el medio, RuL3 abajo, a diferentes tiempos. Y en insertos son los decremientos de absorbancia. Ahí podemos ver el tiempo de vida de los estados excitados, que tiene mucha importancia para la transferencia electrónica a los semiconductores. Cuanto más tiempo de vida tenga un complejo, más eficiente va a ser la transferencia a una superficie. Y acá se ven espectros de emisión a temperatura ambiente y a 77 Hz, que es la temperatura del nitrógeno líquido. Se ve que a medida que aumenta, cuando vamos del RuL1 al RuL2 al RuL3 y aumenta el número de nitrilos, también se desplaza la emisión hacia menores energías, y los tiempos de vida, fíjese, la tercera columna aumenta. Se hacen, viven más tiempo esos estados excitados. Esto es en milisegundos, en microsegundos. La M está mal puesta, eso son microsegundos. Bueno, también se hacen cálculos de orbitales moleculares por DFT, simplemente para que se vean los esquemas acá abajo para complejo 1, 2 y 3, los LUMO, los HOMOS, los orbitales ocupados más altos, y arriba los LUMO, los que es ocupados más altos. Y se ve en esas figuritas que la densidad electrónica es máxima en el metal, en los estados HOMOS, y es máxima en los ligandos, en los estados LUMO. Es una manera de comprobar lo que ya sabíamos experimentalmente, que estos estados excitados, un electrón se transfiere de un orbital del metal a un orbital del ligando. Bueno, acá hay cálculos de espectros que se pueden hacer vía computacional. Los espectros observados son los que están en línea de puntos, y los espectros, en líneas coloreadas, y los experimentales en línea de puntos. Hay una concordancia bastante buena entre esos cálculos. Bueno, yendo ya a la aplicación en celdas solares, estos son nanohilos de óxido de zinc fabricados por primera vez en Tucumán. Son imágenes de microscopía electrónica SEM de nanohilos de óxido de zinc, algunas nanohojas. ¿Por qué utilizamos óxido de zinc? Porque justamente el complejo de Grenzsen no puede usar el sensibilizante porque se hidroliza. Los grupos nitrilos son muy aptos para pegarse a la superficie. Y acá fue la primera evidencia que tuvimos de cómo la fotoconductividad versus la longitud de onda para los nanohilos de óxido de zinc, que es la línea negra, aumenta en casi un orden de magnitud cuando se sensibiliza con uno de sus complejos, el RuL1.
y la eficiencia aumenta cuando se aumenta el número de nitrilos. Si uno hace una diferencia de fotoconductividad entre los nanohilos de óxido de zinc con RuL1 y los nanohilos desnudos, vemos que el máximo de longitud de onda aparece a 450, que es el máximo de la transferencia de carga metal-ligado. Bueno, este fue el primer trabajo de celdas solares que sacamos en 2013, hace ya más de 10 años, en Inorganic Chemistry. Mackey Ortiz era el tesista, un indio mucho más trabajador que yo. Este fue el esquema de armado de una celda solar. Simplemente algo homemade, hecho en casa, que dio. Estos son espectros del Raman que muestran que efectivamente los grupos nitrilos se absorben químicamente a la superficie del óxido de zinc por desplazamiento de la banda de carbono-nitrógeno triple enlace hacia mayores energías. Y después se utilizó también, colaborando con gente de Brasil, estos complejos para hacer celdas solares con dióxido de titanio, y se vio que la eficiencia es bastante, es del orden de magnitud de los complejos de Gretzer. Siendo estos mucho más sencillos de preparar. Acá se ven los grados de eficiencia. Esta es una curva de intensidad de corriente versus voltaje para RuL3 y RuL2 es prácticamente la misma eficiencia, se la ve acá en la tabla, 0,45%, 0,43%, y RuL1 0,28%, el que tiene un solo nitrilo. También como comparación, el de reño tiene muy poca eficiencia porque se absorbe muy poco en la zona visible, absorbe más cerca de los 400 nanómetros. Este trabajo fue publicado en 2015 y a partir de allí, bueno, hicimos una segunda serie de complejos heteroelépticos donde utilizamos la bipiridina ahora sustituida con grupos donores de electrones para grupo metilo, metoxi y dimetilamino, para ver si efectivamente esas pequeñas modificaciones estructurales podían tener efectos sobre la eficiencia de las celdas. En los espectros voy a mostrar solo los espectros UV visibles, uno en naranja, dos en azul y tres en rojo. Fíjense que el de rojo absorbe prácticamente ya cerca del infrarrojo cercano. Y esto, como yo les había anticipado, tiene mucha relación con el espectro de la radiación solar. El máximo está más cerca del infrarrojo cercano. Hicimos celdas solares, hicimos espectro electroquímica y fotofísica. Esto es simplemente para mostrar cómo la diferencia de dos espectros de una especie oxidada y una especie reducida, muy similar, es casi un espejo del espectro de láser flash fotólisis. Es decir, acá confirmamos nuevamente la transferencia en carga de un electrón del ion metálico al ligando que tiene el grupo nitrilo. Y vemos que podemos acoplar ahora un tercer mundo. O sea, no el ser de tercer mundo puede tener sus ventajas. Acá es la espectroquímica, la espectroscopía, la electroquímica y la fotofísica. Lo mejor de tres mundos. Bueno, este es un armado de una celda solar de óxido de zinc sensibilizadas por estos complejos, muy parecido al esquema que presenté antes. Acá están las eficiencias, ponen aquí muy bajas, pero bueno, la prueba de concepto fue que podíamos ir aumentando la eficiencia a medida que el complejo absorbía más hacia el rojo. Es el complejo 3, ¿no es cierto? Es decir, a medida que aumentábamos los grupos, la capacidad donora de los sustituyentes en las bipiridinas, la eficiencia aumentaba. Esto se publicó en 2020 en Acies Omega, y después se hizo una tercera serie, esta es parte de la tesis de Fernando Salomón, donde se utilizaron dos ligandos bipiridínicos con grupos nitrilos. De nuevo, el espectro UV visible van desplazándose más hacia el rojo a medida que uno aumenta la capacidad donora de los sustituyentes en los grupos nitrilo, y con este complejo hicimos, en colaboración con gente de España, un trabajo publicado en el 2021 con una celda solar donde
se utilizó el complejo de lutenio como un transportador de carga. Acá el sensibilizador era un complejo orgánico y aquí la sensibilidad se aumentó en un casi 25% más la eficiencia de la celda solar. Bueno, en otra tesis, la de Pedro Abate, también se utilizó un nuevo complejo de lutenio, esta vez unido a cianuros con un grupo fendiona, se probó que efectivamente podían ser sensibilizantes en celdas solares con una eficiencia de conversión que se incrementa con el número de aceptores del solvente. La presencia de los cianuros hace que esta vez podamos modular la eficiencia no solo con el número de nitrilos, sino también con los ligandos auxiliares, que son en este caso muy sensibles al solvente. Bueno, este trabajo se publicó en 2020 y el último trabajo donde yo estoy actuando ya como colaborador ad honorem es de un tesista de Florencia Fagalde, mi primera discípula, donde estamos usando complejo de cobre, mucho más accesible, más barato y más abundante que el rutenio, donde se une el cobre a una difosfina y luego se utiliza la piperidina con un grupo nitrilo o dos grupos nitrilo para hacer un cobre 1 tetraélico. Le da una gran estabilidad, le aumenta el potencial redox, no se oxida a temperatura ambiente como normalmente lo hacen los complejos de cobre 1. Estas son las rutas sintéticas, estas son diagramas de difracción de rayos X donde se ve la estructura tetraédrica del cobre. El cobre está en color azul, el argón en negro, el nitrógeno en azul, el cobre el rojo acá en el medio y el fósforo el amarillo, gris, marrón, naranja, violeta y rojo. No se muestra el PF6 y allí se ve justamente la estabilidad que le da el efecto quelato de las fosfinas. Y estos complejos también, a medida que aumenta el grupo de nitrilos en el espectro UV visible, ¿no es cierto? Se ve que se corre cuando se duplica el número de nitrilos desde 430 hasta casi 500 nanómetros, o sea, cerca de la máxima radiación solar. Y también se pudieron pegar sobre superficie de dióxido de titanio con eficiencia baja, pero la idea era probar, ¿no es cierto?, que efectivamente estos complejos de cobre pueden ser utilizados para sensibilizar celdas solares. Bueno, las conclusiones y después 5 minutos de agradecimiento y ya terminamos. Conclusiones: se prepararon y caracterizaron nuevos complejos heterolépticos polipiridílicos de rutenio. Pueden ser utilizados como sensibilizantes en celdas solares inorgánicas o como transportadores de electrones en celdas fotovoltaicas orgánicas. Son las celdas híbridas que yo mencioné, donde la eficiencia se aumenta en casi un 25%. Se demostró, ¿no es cierto?, por primera vez que los grupos nitrilo, grupos diona, como sustituyentes en anillos polipiridílicos, son entidades de anclaje provisorias sobre superficies de semiconductores, ya sea de dióxido de titanio o de óxido de zinc, tanto de complejo lutenio 1 como de cobre 1. Y se utilizó lo mejor de tres mundos: la espectroscopía, la electroquímica y la fotofísica, para caracterizar la naturaleza de los estados excitados inducidos por la luz en complejos de metales de transición. Bueno, para todos estos trabajos se hicieron acá en la Universidad Nacional de Tucumán. Esta es la entrada. Es la primera universidad del norte. Tiene fue creada en 1914. Ya cumplió más de 100 años. Y esta es la selva de yungas de San Javier que rodea la Universidad de Tucumán, donde tenemos nuestra inspiración natural. La fotosíntesis es eficiente todo el año. Este es un sistema al cual aspiramos reproducir en el laboratorio, digamos. La conversión de energía solar en energía eléctrica es una parte
de todo el problema de energía mencionado por Smailey, ¿no es cierto? La otra en la que también se está trabajando en Tucumán es la conversión de energía solar en energía química, fotosíntesis artificial. Y este es el grupo de investigación cuando ya estaba por jubilarme, en 2019, el Congreso Argentino de Físico-Química y Química Inorgánica, y allí está Fernando Salomón, Ana Peiro, Florencia Fagalde, Mónica Vergara, quienes habla, Darío Vega, Mauricio Cataño, Pedro Abati y Federico Tomás. Como verán, en una prueba, la ciencia siempre es en este caso en Tucumán, una tarea colectiva. Estos colaboradores externos a Inquinoa en los trabajos que cité, son investigadores muy reconocidos. Bueno, Claudio Borsarelli es el director del Inbionatec, el Instituto de Bio-Nanotecnología del Noroeste. Ahora es más grande que Inquinoa, es de doble dependencia con ICET, Universidad Nacional de Santiago del Estero, y su vicedirector, Faustino Morán Vieira, que fue también becario postdoctoral mío. Claudia Longo en Unicam fue la colaboradora en los trabajos de células solares, y Nadia Vega, Mónica Tirado y David Comedi son investigadores de Infinoa, el Instituto de Física del Noroeste Argentino. Ellos fueron creados después que Infinoa, nos plagiaron un poco el nombre, pero colaboramos en forma muy eficaz. Son especialistas en nanomateriales. Las entidades financiadoras, algunas de las cuales ya no existen, está FONCIT, UNICEF, UNT, el Ministerio de Educación y Ministerio de Ciencia. Esperemos, bueno, que la resistencia siga y podamos seguir aportando ciencia a nuestro país. Bueno, y ¿cuál es el futuro? El futuro está puesto acá en una review del profesor de Corea, Jae-Jun Lee, en Chemistry Open. Acá unas celdas solares sensibilizadas por colorantes, en el futuro van a ser todas sólidas, es decir, se va a evitar el uso de solventes. Siempre decimos que las celdas solares sensibilizadas con complejos pueden aportar una solución sostenible a la generación de energía solar. Estas celdas solares que usan complejos son flexibles y de bajo costo, se pueden adaptar fácilmente en edificios y estructuras. Investigaciones a futuro es de explorar nuevas formas de aumentar más el rendimiento y la sostenibilidad de estas celdas solares. La próxima diapositiva muestra una vista de la ciudad del futuro. Esto es generado por inteligencia artificial, con nuevos materiales. Es simplemente todos edificios con celdas solares. Por supuesto, es simplemente para ver que la inteligencia artificial aprendió, ¿no es cierto?, de que lo que ya esta academia viene bregando hace más de 150 años. No puede haber desarrollo sostenible sin apoyo de la ciencia y la tecnología. Bueno, y por último, agradecimientos a mis maestros. Mi padre, el doctor Miguel Katzer, fue pionero de la fisicoquímica en el noroeste argentino. Es nacido en Buenos Aires, estudió el profesorado en química y en física en el Instituto Buenos Aires. Tuvo maestros como Teófilo Inardi y Julio Rey Pastor, así que la formación que tenía era muy buena. Bueno, por razones familiares emigró al norte, pero allí pudo llegar a ser profesor emérito de la universidad. Y después en La Plata, bueno, mi maestro, el director de tesis, Pedro El Monino, y los otros dos caciques, el Lucio Lave, que hizo casi toda su carrera en la UBA, y el doctor Blesa en CNEA. Son tres referentes de la química inorgánica en la Argentina. Todos premios Cornell, por supuesto. Y bueno, y mis maestros de Estados Unidos, Norman Sutin en Brookhaven National Lab, él fue un colaborador, él fue el primer químico que demostró experimentalmente las teorías de Marcus. Marcus lo invitó especialmente a Sutin cuando le entregaron el Nobel, porque se sabe que las teorías en la química, los que se entregan cuando las teorías son probadas en forma experimental. Y Carol Preuss, la del complejo Preuss-Stauby,
que preparó ella en su tesis. Pocos químicos en el mundo que tienen su nombre en un complejo. Henry Tawil fue también con quien trabajó Miguel en su postdoctorado. Bueno, si yo pude ver un poquito más allá, como decía, parafraseando a Newton, estoy parado sobre los hombros de gigantes. Y después, bueno, mis discípulos, como ya citó Miguel, Florencia Fagalde, fue premio Leluar de la mejor tesis de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires en el año 2002. Es actualmente la directora de Quinoa, con quien yo sigo colaborando. Gabriela Mellase, finalista del premio Schumacher en 2007, bueno, emigró a Estados Unidos, trabaja en la petrolera con muy buen desempeño. Mauricio Cataño es premio Schumacher a la mejor tesis de físico-química en el año 2009. Es actualmente docente de la universidad, investigador independiente de CONICET, tiene su propio grupo de trabajo. Gastón Purrier fue premio Duclos 2011, el premio a la mejor tesis de físico-química. Es CPA de CONICET en Cerela, uno de los institutos de CONICET más grandes de microbiología en Tucumán, y es también docente en la universidad. Juan Meque Ortiz fue premio Duclos a la mejor tesis científica inorgánica en el 2017, trabaja ahora en Salta en una empresa química. Pedro Abate es premio Imonino a la mejor tesis química inorgánica del año 2021, está haciendo un postdoc en Iquimae y ahora en España, y es uno de los ingresantes que está esperando que el jefe de gabinete firme su ingreso. Esperemos que sea pronto, para ser investigador asistente de CONICET bajo la dirección de Florencia y mi codirección. Y Fernando Saumen, mi último tesista, que es postdoc en Iquimae con Luis Baraldo, es mención del premio Imonino el año 2023. Parafraseando a mi director de tesis, puedo decir que un buen maestro es aquel que es superado por sus discípulos. Todos han tenido trayectorias brillantes. Bueno, y finalmente los colaboradores externos que quiero nombrar, Wolfgang Keimer de la Universidad de Stuttgart, Alemania, un referente mundial de química de radicales libres, valencia mixta. Tom Meyer en Chapel Hill, Estados Unidos. Mr. Ruthenium es inició el pionero en la química del rutenio en Estados Unidos, fue tesista también de Henry Tawil. Bárbara Loeb en la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile, también ya retirada, una gran referente en metílica inorgánica chilena. Y Antonio Llobet es un referente mundial de la fotoquímica, fotosíntesis artificial, cuando estaba en la Universidad de Girona, ahora es jefe de grupo en el Instituto de Investigación Química en Cataluña, en España. Y Russell Schmel, que es un fotoquímico de fuste de la Universidad de Tulane en Estados Unidos. Sin la ayuda de estos gigantes, tampoco podría haber llegado a ser nominado como miembro de esta media. Y bueno, y por último mi familia, bueno, está mi esposa Vivi, Noemí, que está acá presente, con mis dos hijos Marisa y Guillermo, cuando eran chiquitos, ahora un poco más grandes, con un yerno y un nieto, y bueno, y mis dos nietos, Noah de 7 años y Mía de 3 años. Ellos son mi inspiración para seguir investigando y seguir descifrando lo que Albert Einstein, que también fue miembro honorario de esta academia, decía que eran los pensamientos de Dios. Gracias por su atención.